principio. ¿Ok? Vamos a compartir inicialmente una pantalla o sea, una pizarra para que podamos explicar brevemente, repasar brevemente lo que hicimos y lo que queremos hacer ahora con los ejercicios. Me voy a poner aquí, no sé, menos de 5 minutos explicando qué es lo que quiero hacer con los ejercicios. En principio, lo que teníamos antes, lo que había explicado, es el método que estamos trabajando, se llama método LDA, o Linear Discriminant Analysis, que es exactamente lo mismo que Naive Bayes. Naive Bayes, porque utiliza el teorema de Bayes para resolver el problema. Tomando la idea general, sin meterme mucho en detalle, ¿qué es lo que uno quiere hacer con este método? Uno tiene varias clases. Un segundito, un segundo. Vamos a admitir a alguien más que está fuera. Ok, un segundo. Y permíteme un segundo, y el chatear también está. Cualquier cosa, como siempre, repito, tienen el chat abierto. Alguna duda, cosas que quieran aclarar, me lo dicen rápidamente, o el micrófono lo abre, ¿no? Ok, repito, tenemos distintas clases. Yo voy a suponer que tengo 3 clases. Para hacerlo sencillo, tengo la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Es decir, nuestra variable dependiente pertenece a alguna de estas clases. Puede estar en C1, puede estar en C2 o puede estar en C3. Y C1, C2, C3 puede ser 0, 1, 2 o puede ser 1, 2, 3, rojo, verde, amarillo, etc. Y no necesariamente limitado a 3 clases, sino que pueden haber todas las clases que uno quiera. Yo tengo n observaciones. Ese es el número de observaciones que hay, ¿no? El número de observaciones es n. Y yo lo puedo separar en n1, n2, n3, donde cada una de ellas es la cantidad de observaciones que caen en distintas clases. Recuerden que tenemos una tabla de números, una tabla de observaciones, y cada una la voy a colocar el número de observaciones o la etiqueta que corresponden a C1, la coloco acá, esta la coloco en C2 y la coloco en C3. Por lo tanto, yo puedo calcular la probabilidad a priori de caer en una de las clases. Por ejemplo, la probabilidad a priori de caer en C1 tendría que ser igual a N1 partido por N. La probabilidad a priori de caer en la clase 2 tendría que ser igual a N2 dividido por N. Y la probabilidad a priori de caer en la clase C3 tendría que ser igual a N3 partido por N. Esas son las que se llaman las probabilidades a priori. Adicionalmente, dentro de cada una de estas clases existen observaciones, y esas observaciones tienen una distribución. Hay una distribución de observaciones que denotamos como F C1 de X. Esta sería la distribución de observaciones FC2 de X, y esta es la distribución de observaciones FC3 de X. ¿Quién es esta distribución? En principio, esta distribución, cuando uno escribe FC1 de X o FCI para que sean todas las variables, básicamente eso es la probabilidad condicional de X, dado que yo estoy en la clase CI. ¿Ok? Esa probabilidad condicional significa que, de alguna manera, dado que yo vivo en la clase CI, dado que X vive en la clase CI, debe tener una distribución muy particular por vivir en la clase CI. Repito, pueden ser las características de las X están dadas porque viven en la clase CI. Por eso es la probabilidad condicional. Ahora, esto uno lo modela usando una normal, buscando el mu i y un sigma i, donde mu recuerden que la normal es una distribución normal que requiere de 2 parámetros, que es el valor medio y la desviación estándar. Quiere decir que cada una de estas clases tiene un valor medio y una desviación estándar. Y esto es lo que uno utiliza como esta probabilidad, que en inglés se denomina likelihood. Likelihood. Eso es lo que, o chance, probablemente no he hecho una traducción correcta de lo que es el likelihood, pero básicamente es la distribución de observaciones en cada una de las clases. Lo que uno quiere hacer ahora es lo siguiente. Imagínense que llegue una observación cualquiera X. Es decir, yo mido algo, por supuesto, en el contexto de la data que estoy trabajando. Por ejemplo, imagínense que la clase 1 sea manzana, la clase 2 plátano y la clase 3 sea, no sé, peras. Me llega una X, que son las dimensiones de la fruta, color de la fruta, etcétera, etcétera. ¿Dónde ubico esta X? ¿En qué clase lo ubico? ¿En C1, en C2 o en C3? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el modelo? El modelo lo que va a hacer es calcular la probabilidad de caer en una de las clases, dado que yo conozco X. Eso es lo que hace el modelo. Es decir, si yo conozco esta probabilidad,
Entonces la que me dé mayor probabilidad es ahí donde ubico la variable x. Es decir, la observación x la voy a ubicar en donde me dé la mayor probabilidad. Pero usando el teorema de Bayes, esto es lo mismo que escribir PSI multiplicado por la distribución de PSI de x y todo eso dividido por la probabilidad total. Esto es lo que se llama la probabilidad total. Entonces, esto es lo que se le llama probabilidad a posteriori. Probabilidad a posteriori. ¿Ok? Esto, en principio, es lo que se llamaba, lo que le decía que era la probabilidad a priori. A priori. Este es el likelihood y esta es la probabilidad total. Esta es la probabilidad total. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa puede calcular fácilmente PSI usando estas fórmulas que están aquí arriba. Puede calcular la distribución, porque todas las distribuciones son normales, y lo único que calcula es el valor medio de cada una y la desviación estándar de cada una de las clases o de las observaciones que pertenecen a cada una de las clases, y lo divide por la probabilidad total. Eso es más o menos lo que... ¿Qué cosa es la probabilidad total? Bueno, en este caso, como hay 3 nomás, yo tengo una sumatoria, desde i igual a 1 hasta 3, porque son 3, de PSI multiplicado por la probabilidad PSI de X. Es decir, eso es sumar todas las probabilidades. Es decir, ¿qué es lo que calcula el programa? El programa o el clasificador calcula las probabilidades a posteriori. La que me dé más grande, ahí ubico la observación en estas de acá. ¿Ok? Más o menos esa es la estructura. Es un segundito nada más. Los participantes, a ver si no hay nadie más esperando. Hay 2 esperando. Un segundo. Ya, ahora sí. Listo. Ok, entonces, lo que les decía, yo lo que quiero calcular en mi clasificador son estas probabilidades a posteriori. Y lo que hace el clasificador es eso. ¿Ok? Vamos ahora a pasar a R, a ver cómo funciona el cálculo de estas probabilidades a priori. Es decir, ¿qué significa lo que hace el clasificador? El clasificador, en este caso particular, ¿qué calcula? La probabilidad P1 de X, ¿no? Repito, supongamos que yo tengo la X nueva que llegó. Esa es mi X nueva, mi nueva observación, que no sé ubicar todavía en alguna de estas redondelas o conjuntos. Entonces calculo esta probabilidad. ¿Cómo la calculo? Usando esta forma. Después calculo esta probabilidad para PC2. Y para C3 también la calculo, usando estas fórmulas que están acá. Y verifico cuál de ellas es más grande. Si, por ejemplo, esta es más grande, vamos a suponer que esta sea la más grande, es decir, que esta va a ser mayor que esta y esta también va a ser mayor que esta o viceversa. Entonces puedo decir lo siguiente, puedo decir que X va a pertenecer a la clase C1 y ahí ubico mi observación. Es decir, eso es lo que hace el programa, calcular estas probabilidades y en el lugar donde me dé la más grande, ahí la coloco en principio. ¿Okay? Ahora sí, como les decía, voy a pasar a R. Va a haber un cambio aquí un poquito más grande, pero antes... Segundito. Estoy pasando a R. Voy a compartir la pantalla a R. Un segundo. Ya, algo debe estar ahí cambiando. Y antes de pasar a R, les muestro dónde vamos a trabajar. Y esto va a ser usando... Un segundo. Ya. Voy a compartir. Lo primero que van a ver ahora es Canvas. Deben entrar a Canvas donde dice semana 10. Y vamos a empezar, ustedes tienen que bajar, creo que Banks 2 ya lo tienen, partan bajando Banks 2, tienen que bajar casos sin clasificar, acá esa es otra variable que vamos a ocupar ahora. De hecho, estos casos sin clasificar es para el taller, pueden bajarlo ahora o no. Y necesito universalbank.csv que lo tengan descargado en su directorio de trabajo. ¿Ok? Un segundito. Ups, un segundo. Vamos a... Bien, está todo ok. No hay nadie esperando eso es lo que quería ver, comprobar. Ok. Bien, entonces, como les decía, mi objetivo ahora es resolver los ejercicios que están acá usando la técnica que acabo de resumir en muy pocas palabras, ¿no? Vamos entonces a partir con el ejercicio 10.1. Si ustedes lo abren, acá pueden copiar el código. ¿Profe, puede repetir cuál era lo que hay que descargar? Al tiro. En realidad hay que descargar todos los CSV. Pero yo estoy seguro de que ustedes deben de tener, y los datos,
este debe de tenerlo ya en su carpeta de trabajo. Sí, sí. Tengo la impresión de que ese ya lo tienen. Este último que está acá, el último es el que van a ocupar, o uno de los que van a ocupar dentro de del taller que van a hacer para el lunes. Pueden bajarlo ahora o no, no es necesario. En este momento lo que hay que bajar es universalbank.csv, nada más, ese. Y tienen que bajar el boston.dat.zip, que yo creo que también lo tienen. No tengo... Lo que pasa es que los .dat hay veces que Canvas no lo permite subir y tengo que zipearlo primero. Entonces el zip es porque hay que descomprimirlo. Y va a quedar un documento .dat o .dat. ¿Ok? Entonces no estoy seguro si este ya lo tienen también. Si no lo tienen, lo descargan. Pocas palabras que necesito para ahora, para el trabajo: Vans.dat, universal.csv y boston.zip. Esos son los tres documentos que hay que bajar ahora para el ejercicio de ahora. Y este último en particular queda para taller, que eso vamos a trabajar en el taller. Ojalá alcance algunos minutos de adelantarle un poco en el taller, para que sea más rápido, pero tienen hasta el lunes para hacerlo, y muchos de estos ejercicios, o mucho de lo que vamos a hacer, está en el ejercicio 10.3, que básicamente es casi repetir los mismos pasos, evidentemente, pero entendiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces mi objetivo ahora no es tanto de que ustedes tecleen el código, sino que lo puedan entender correctamente, y no es muy difícil hacerlo, es realmente fácil. Vamos a pasar rápidamente por ello. Repito, tengo una tendencia muy rápida a hablar muy rápido y avanzar muy rápido, así que cualquier cosa, con el micrófono me dicen, me detengo a explicar un poco más. ¿Okay? Bien, vamos entonces a partir por el ejercicio. En vez de 10.2 voy a partir por el, disculpe, 10.1, voy a partir por el 10.2, que es más sencillo todavía, que es el de los datos de los billetes. Que si ustedes recuerdan, los billetes son en clasificar, quiero clasificar ahora de acuerdo a las dimensiones del billete, un billete falso o verdadero. Entonces lo que pueden hacer es copiar el código, explico rápidamente de qué se trata y así pasamos al otro ejercicio rápidamente. Voy a compartir ahora el RStudio. Ustedes pueden copiar su... Lo comparto ahora, el RStudio, un segundo. Ya, deben estar viendo ahora RStudio. Creo. Eso es. Vamos a ubicarlo bien. Bien, yo lo que voy a hacer, repito, voy a resolver el primer ejercicio. Lo primero que ya yo tengo puesto en mi directorio de trabajo acá, que siempre lo dejo listo. Y voy a cargar dos librerías que se llaman Caret y Clark, que es la que voy a ocupar ahora, ¿no? Okay. La acabo de cargar las dos. No la tenía cargada, entonces acabo de cargar. ¿Sí? Esas son las dos cosas que necesito: colocar el directorio de trabajo y esto. Y en el directorio de trabajo tienen que tener ahora banks2.dat. Es decir, lo primero que voy a hacer ahora es simplemente cargar la data. Y la data la voy a cargar con, si es .dat, la cargo con read table o tabla. ¿Ok? Bien, ahí me van diciendo por el chat si voy muy rápido, si me demoro, si ya lo tienen, si ya lo lograron hacer. ¿Estamos ok? ¿Ya cargaron la data en general? Bien. Ok, voy a ver cómo está la data. CSV. Por esto, datos. Bien, esperándolo. Bien, nadie me dice nada, significa que ya está listo, no hay problema. Bien, ok, entonces, acá puedo cambiar los nombres de las variables, puedo dejar el nombre de las variables como B1, B2, B3, B4, B5 y B6 en general. Lo que sí le voy a agregar aquí una columna al final donde, recuerden que lo hemos hecho ya varias veces, los 100 primeros billetes, aquí hay 200 observaciones, los 100 primeros billetes son verdaderos y los otros 100 son falsos. Entonces, para eso agregamos una etiqueta a nuestro dato, es como agregarle una variable dependiente, se llama la etiqueta, y con esto cuando hago head de datos va a aparecer, ups, un segundo, tengo que cargar esto, este está malo, necesito agregar los datos, y además le voy a agregar, aquí lo agrego, y lo que voy a hacer es simplemente cuando hago head de datos, debe aparecer una etiqueta acá que dice verdadero o falso, y la puse como factor para poder hacer mejor la clasificación. Es una variable que tiene en este caso, dos categorías, y en vez de tener tres como la que había dibujado al principio, ahora va a tener dos cajitas o dos conjuntos, el conjunto C1 y el conjunto C2.
C1 voy a colocar todos los billetes falsos en uno y todos los billetes verdaderos en otro, ¿ok? Para entrenar ahora básicamente un clasificador. Nuevamente lo que vamos a hacer es dividir nuestra data en 70 y 30, si es que no nos dicen algo o lo contrario. Vamos a utilizar 70-30 siempre por defecto en principio, ¿no? ¿Ok? ¿Aló? ¿Sí? Hola, profesor. Que llegué tarde. ¿Me podría explicar de nuevo el label? Igual, Disculpa, de nuevo, no igual te... sé que llegué tarde y no entendí bien el código label. ¿Me podría explicar de nuevo, por favor? El código... O sea, la función, la variable label. La variable label. Entendí, ya, gracias. Ya, Sí. está bien. Esto. ¿Y qué es lo que hace la variable label? Es una etiqueta, eso es un nombre, básicamente, que le puse. Le puedo haber escrito en español etiqueta. ¿Qué es lo que hace el label? Es agregarle una columna al final, que es esta columna. Es decir, voy a volver a cargar la data como si no hubiese hecho nada. Y hago head. Fíjese que me falta aquí la fila que es la etiqueta. Y en el caso particular de los billetes, que es una dataset que ya hemos usado algunas veces, sabemos que los 100 primeros valores o las 100 primeras observaciones son billetes verdaderos y los 100 segundos son falsos. Entonces lo que hice fue con label es hacer lo siguiente. Recuerden que en R escribir una C es como escribir una lista. Entonces lo que estoy generando es una lista de 100 P's, o sea, de 100 V y una lista de 100 F's, para indicar que las 100 primeras van a ser verdaderos, los 100 segundos van a ser falsos. Entonces lo que hice fue cargarla. Ahora lo que hice fue llamarla como factor para que la variable factor sea categórica, ¿no? Y con este caso lo que hacemos es agregarla y si hacemos head ahora, la fila se pega. Esto es como agregarle nuestra variable i. La variable i, recuerden que siempre partimos en nuestras clases como diciendo, tenemos una tabla de números o una tabla de observaciones y la última columna corresponde a las etiquetas. Y aquí le llamé simplemente, en vez de i, le llamé labeled. Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir que todas estas observaciones corresponden a un billete verdadero. Nuestro objetivo es que si yo no conozco esta etiqueta, ¿cómo se la puedo pegar? Es decir, si yo solamente me llega un billete nuevo cualquiera, y ahora yo tengo solamente sus dimensiones. ¿Dónde lo ubico? ¿Es verdadero o en falso? ¿Billete verdadero o billete falso? Entonces, en este caso, recordando un poquito lo que vimos al principio de la clase, tengo dos conjuntos que son verdaderos y falsos. Y yo sé la distribución, o en principio puedo construir, o el clasificador conoce la distribución que tienen las observaciones dentro de verdadero y la distribución que tienen dentro de falso. Si me llega una observación nueva, yo en principio quiero calcular la probabilidad a posteriori de caer en una de las dos cajitas o de las dos, qué sé yo, conjuntos. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Te repito, como siempre estamos haciendo, era, a ver cómo podemos incluir acá, no lo tengo exactamente calculado, voy a hacerlo acá. Voy a hacer esto, voy a generar dos conjuntos a partir de los datos, ¿no? Aquí voy a cambiar porque lo copié de otro código y voy a escribir aquí datos, ¿no? Datos, y voy a escribir datos. Lo copié de otro código, ustedes pueden hacer lo mismo, no lo estoy pidiendo aquí que se sepan todo, pero sí que entiendan lo que estamos haciendo. Cualquier pregunta me la pueden hacer para poder entender después las tareas, si no va a ser difícil y además pierden demasiado tiempo tratando de entender, cuando en realidad se puede hacer la tarea en menos de 20 minutos. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué es lo que hice ahora? Fue generar un sample. Disculpen, aquí arriba coloquemos set.seed, todos vamos a colocar una misma semilla para que todos, por ejemplo, un 1, para que todos tengamos los mismos valores. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hice con esto? Esto me permite el sample hacer una muestra usando el 70% de los datos. ¿Ok? El 70% de los datos. El replace falso significa que yo extraigo desde el 1 hasta el número de filas que tiene datos, que son 200, extraigo el 70%. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hacemos train, generamos nuestra data de testing, o sea, nuestra data testing y nuestra data train. Con la data train vamos a entrenar entonces el modelo. A ver, yo tengo modelo, es un poquito distinto a como ustedes tienen el código ahí, creo que estoy cambiando un poco el código, pero ahora mismo es la misma cosa. Vamos a escribir entonces un modelo. El modelo es sencillo.
modelo. O sea, escribamos la palabra modelo, es igual a, por ejemplo, LDA, Linear Discriminant Analysis. Voy a colocar entonces, ¿cuál es mi variable acá dependiente? La variable labeled, ¿no? Entonces escribo la variable labeled. La variable que yo quiero hacer. Ahora voy a escribir colita de chancho, que creo que, un segundito, colita de chancho aquí se escribe como al-eño o algo parecido. Correcto, sí, eso es lo que tendría. Voy a colocar entonces todas las variables, coma, y voy a colocar train data. O sea, voy a calcular nuestro modelo usando train data. ¿Ok? Train data. Ese sería el modelo que vamos a emplear. Y, por supuesto, LDA va a correr el modelo y se va a guardar todo en la palabra modelo. ¿Ok? Y ahí ya corrí el modelo muy rápido porque tengo muy pocas observaciones. Opa, segundo, toqué algo que no debía, pero vamos al tiro. Básicamente, esto en las 200 observaciones lo que teníamos acá. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a usar el modelo para predecir. Y vamos a predecir... una cosa antes que nada. Por ejemplo, si yo escribo modelo, para que tengan una idea, modelo, y escribo signo de peso directamente, y escribo prior, ¿qué es lo que me da? Me da las probabilidades a priori de pertenecer a cada una de las clases. Ese me da lo que se llama, lo que yo le llamaba PC1 o PC2, o PC3 en caso de tener 3. PC1. ¿Qué significa esto? Que a priori tengo tantos datos de falsos como de verdaderos. Quiere decir que tengo un medio 50-50 de caer en alguna de las cajas. ¿Bien? Eso es lo que se llama la probabilidad a priori. No tengo, en este momento, no hay más observaciones de un caso que de otro. Entonces, las dos me va a dar 0,5, porque tengo 100 observaciones de verdadero y 100 observaciones de falso. Y por lo tanto, tengo a priori, tengo la posibilidad de caer un medio en una y un medio en otra. Bien, ahora quiero calcular la probabilidad a posteriori, es decir, la probabilidad usando el teorema de Bayes. ¿Okay? No sé si me van entendiendo. Vean las diferencias de probabilidad a priori, probabilidad a posteriori, distribución de la data, etcétera, etcétera, que son importantes para entender el clasificador. ¿Ok? Entonces, sí, te escucho. Disculpe haber interrumpido, pero a mí me dio diferente. Me dio 0.528 y 0.471. Sí, entretenido. Deja ver. Puede ser que yo no haya cargado el set 1. Dame un segundo. Les pedí a ustedes. Correcto, sí, eso. Ya, eso Sí, es. sí, el problema es que justamente que todos agreguemos set 1, ¿sí? Significa evidentemente que todos vamos a tener el mismo sampleo, ¿no? ¿Se entiende? Ya, lo que pasa es que justamente como estamos trabajando solamente con los datos training, y elegimos 70% de la data, puede ser que no tengamos 0,5 de uno y 0,5 del otro, ¿no? Pero más o menos deben estar cerca porque en realidad en la data inicial habían 100 de uno y 100 del otro. Por lo tanto, al elegir 70%, en este caso tuvimos la suerte o qué sé yo, el azar, de que elegimos un poquitito más de falsos que de verdaderos. ¿Sí? Y eso se debe al sampleo que acabamos de tomar. Y eso lo fijamos para todos como set igual a 1. Si cada uno fija un número distinto, le van a obtener números distintos. ¿Y eso por qué? Porque este sample es aleatorio, ¿no? Estoy tomando aleatoriamente números dentro de una distribución. No sé si me entienden. Entonces, básicamente es eso. Esas son las probabilidades a priori. Tengo probabilidad 0,51 de caer en falso y 0,48 de caer en verdadero antes de hacer cualquier cálculo, antes de buscar más información acerca de las distribuciones de observaciones en cada una de las clases. Ok, entonces ya tenemos el modelo y ahora lo que hay que hacer es predecir. Entonces, ¿cómo hacemos la predicción? Usando predict. Vamos a ocupar P es igual a predict. Predict, que vamos a predecir usando el modelo que acabamos de escribir. Vamos a trabajarlo sobre la clase, lo que no habíamos usado, que se llama test data. O sea, aplicamos el modelo sobre test data. ¿Okay? Y guardamos nuestras predicciones en P. ¿Okay? Nuestras predicciones están guardadas en P. Es muy sencillo aplicar predict usando el modelo sobre nuestra test data. ¿Okay? Bien, ahora dentro de P hay varias cosas, en particular están las clases, ¿no? Un segundo, es P minúscula. Entonces, ¿qué cosa es class de P? Si yo lo voy a abrir, no necesariamente deben hacerlo, pero cuando hago esto, me va a decir
las predicciones que él hace a los billetes que están dentro de del conjunto test data, ¿no? Hace predicciones. ¿Cuál es? Dice que, por ejemplo, todos estos son verdaderos, este va a ser falso, ¿no? En principio, ¿no? También calcula las probabilidades a posteriori de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, fíjense que estas son las probabilidades a posteriori de cada una de las observaciones. Por ejemplo, observen que la primera clase, es decir, lo que él predice para la primera observación, es que ese billete va a ser verdadero. ¿Cómo se dio cuenta de él? Bueno, él calculó las probabilidades a priori de falso y las probabilidades de ser verdadero. Y se dio cuenta de que este le daba, bueno, este 0 a la menos 0.1 significa que da 0,9999. Entonces, el billete tiene la probabilidad 1, casi 1 de ser verdadero y 0 de ser falso. Esas son las probabilidades a posteriori que calculó a partir del clasificador. Entonces, ¿qué es lo que hace el clasificador? Bueno, la primera observación va a ser verdadera. ¿Se entiende, no? La segunda observación también va a ser verdadera y, por ejemplo, la 40 o la observación 40 se da cuenta de que, ¿dónde estoy por acá? Bueno, no sé, es que es distinto acá la numeración. Bueno, si uno cuenta 40 números hacia acá, en alguna parte va a decirle que va a ser falso el billete. Es decir, repito, ¿qué es lo que hace el clasificador? Calcular las probabilidades a posteriori de pertenecer a cada una de las clases a partir de las probabilidades a priori y a partir de la distribución de observaciones que hay en cada una de las clases. No sé si fue el trabalengua, se entiende, pero es relativamente simple después que uno le pone un poco de cabeza a esto, ¿no? Ok, entonces ya tenemos las probabilidades, las clases, y a posteriori, y ahora queremos verificar cuán bueno es nuestro clasificador. Por lo tanto, vamos a hacer una tabla de confusión para ver nuestras predicciones que están en P-class y compararla con las verdaderas. Entonces, para eso, lo que hacemos es una tabla, o simplemente hacemos una tabla, tabla de confusión, que podemos escribirle así. Entonces, dentro de las predichas es lo que le llamamos P-class, eso es lo que yo predigo, con mi clasificador, y las verdaderas son test data, voy a escribir test data, acá, signo de peso, y debe estar labeled. Entonces, lo que voy a hacer un match entre lo que predigo y entre lo que realmente hay. Pongámosle nombre a esto para entenderlo mejor. Voy a decir que estas son mis predichas y estas son las reales. ¿Ok? Entonces voy a hacer un match entre las predichas y las reales. Haciendo esto, me queda mi tabla de confusión de esta manera. Wow. Esto no ocurre, habitualmente no ocurre, debido a que la data esta es muy académica, en la práctica no va a ocurrir nada como eso. ¿Qué significa esto en principio la tabla de confusión? Bueno, hay que entenderla de acuerdo a los criterios que tendríamos que tener. Este es un clasificador espectacular, digamos, ¿no? ¿Por qué es espectacular? Porque los billetes falsos los predijo los 28 billetes como falsos y no se equivocó nunca, ¿sí? Es decir, no predijo como verdadero todo aquello que era falso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y los verdaderos tampoco se equivocó. Es decir, ¿cuál sería la exactitud de este clasificador? Bueno, el clasificador es el 100%, no se equivocó nunca, que es la suma de los elementos de la diagonal dividido por el número total de casos de observaciones que tiene. Es decir, dividido por 28 más 32, que son los 70% de la data. No sé si acá, bueno, acá hay una serie de variables que uno quisiera, o sea, de criterios para evaluar el clasificador. La exactitud es uno de ellos, pero hay otras más. ¿Cómo puedo calcularlas? Uno usando la tabla, y las definiciones que yo le puse en una de las presentaciones. Pero otra forma es simplemente acudir a un comando que tiene, un segundo, voy a buscar el comando, para hacerlo sencillo, es un comando que se llama Confusion Matrix, ¿no? O matriz de confusión. A ver dónde está, al tiro, lo tengo por ahí, ustedes deben de tenerlo también se llama Confusion Matrix. Sí, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá, y si quiero calcular lo mismo de arriba, esta tabla, pero adicionalmente teniendo, voy a copiar esto mismo que está aquí arriba, lo mismo, y pegarlo a Confusion Matrix. Entonces este es un comando, Confusion Matrix es un comando que viene asociado a Caret y a Clap, a estos dos programas, a estos dos paquetes. Entonces haciendo esto, ups, hay algo extraño, un segundo, data is missing, pues un pequeño problema. Ups, segundo.
Hay un pequeñito problema acá. Predichas P-class factor argument data is missing with no defaults. Ok, dame un segundo. Data, ¿dónde está? Ah, por Dios, claro. Hay algo extraño en alguna parte. Train data, test data labeled. Ya, un segundo as factors labeled y permíteme hacer un poquito a ver qué pasó, dónde está el problema. Dice error in factors data. Argumento data is missing with no default. Ok, ya, listo. Vamos a hacer el P-class. Por favor, para que esto funcione, vamos a poner acá, en vez de P-class, voy a colocar aquí as factor para que tenga las mismas, para que sea factorial, para que sea una matriz, disculpe, para que sea una variable factor también. Aquí a P-class. Lo que hice fue esto. Upa, sigue habiendo problemas. ¿Por qué? Segundo nada más, a ver qué pasó aquí, por qué no está saliendo. Creo que tiene que definir la data. Déjame un segundito, hay algo que no hice bien. Predichas son P-class, los reales test.data labeled. O sea, la tabla de confusión no tiene ningún problema, ahí se calcula. Pero cuando utilizo esta es un poco más mañosa. Necesito que las dos sean... A ver, dame un segundito. Taste label lo habíamos puesto acá como as factor labeled, ¿ya? Un segundo. ¿A alguien le funcionó el del Confusion Matrix o también tiene el mismo problema? Segundo. Puede ser que yo no haya hecho algo que... no, sale lo mismo. Ok, estupendo. Bien, en todo caso, me basta con este de arriba para resolver el problema. Esta es una delicadeza en el sentido de que me da más información, pero yo puedo calcular toda esa información de arriba. Solo denme un minuto para ver si dónde está el problema. Tengo la impresión de que hay un problema con... Un segundito, voy a calcular algunas cosas. Levels, no me demoro mucho. P-clase. Ah, ok, disculpen, vamos a una cosa. Puede ser que este sea el problema. Es que a veces es muy mañoso este comando. Ya, eso es. Sorry. Que lo que pasa es que tabla es un problema de que hay detalles. Lo que pasa es que tabla sí me permite decir predicho es igual a algo y decir reales es igual a algo. Pero con Confusion Matrix tengo que decir el algo nada más, no ponerle nombre, no poner predichas y no poner reales. Tengo que escribir directamente la data. No sé si me lo logro entender. ¿Okay? Básicamente no puedo colocar decir predichos es igual, sino simplemente tengo que escribir P-class. Aquí escribo P-class y aquí escribo simplemente test data sin escribir la palabra real. Entonces eso no lo permite hacer el Confusion Matrix. ¿Okay? Eso es. Entonces, haciendo eso funciona correctamente y lo que ustedes ven es que la sensitividad, la especificidad, todo va a ser igual a 1 en principio, porque no se equivoca nunca, y la accuracy, que es la exactitud, va a ser simplemente igual a 1. ¿Okay? La gracia de trabajar con Confusion Matrix es que no solamente se limitó a tener un solo muestreo, set igual a 1, sino que toma distintos muestreos. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, recuerden que puede haber una diferencia en esto puede haber diferencia en dependencia de cuál es el muestreo que tomo. Si yo hago Confusion Matrix, hace distintos muestreos interiormente y me da los resultados en general. ¿Okay? Me dice que en realidad la accuracy puede ser siempre igual a 1 y que con un 90% o un 95% de confianza, mi accuracy va a estar siempre entre el 94% y el 100%. Repito, como él hace distintos muestreos, está entre el 94 y el 1% en el 95% de intervalo de confianza. Eso es lo que significa ese resultado. ¿Okay? En nuestro caso nos dio 1, porque fue un solo muestreo el que tomamos y justo tomamos el muestreo que lo hace todo bien. ¿Okay? Pero puede tomar un muestreo donde se puede equivocar en algunos valores. Bien, ¿se entendió el ejercicio? Más o menos eso es casi lo mismo que hay que hacer en el resto de las demás cosas, salvo pequeñitos detalles que ahora voy a ilustrar en general. Voy a pasar a otro ejercicio entonces, haciendo prácticamente lo mismo, pero entendiendo un poquito más el tema, y después voy a concentrar en el ejercicio 3 que tiene un poquito más detalle. ¿Okay? Vamos entonces al otro ejercicio, que sería el ejercicio número 1. A ver, un segundo. Ustedes tienen que entrar nuevamente a... Perdón. Ok. Este es el ejercicio 10.2. Entremos ahora al módulo y...
ustedes van a buscar el ejercicio 10.1, que está acá. Entonces entro al ejercicio 10.1 y la única diferencia de este es que ahora en realidad es otro conjunto de datos y hay que responder más o menos las mismas preguntas, pero es el mismo conjunto es otro conjunto de datos. ¿Ok? Entonces copien ustedes ese código para hacer el otro ejercicio. Este lo vamos a pasar bastante rápido porque en realidad es un mismo ejercicio que antes y que nos concentramos en el ejercicio 3 para prepararnos para el taller. ¿Ok? Entonces copien este código en principio y vamos a R nuevamente. Voy a pasar a R. Ups, ¿cuál sería? Un segundo. No es esto, es este. ¿Ok? Deben estar viendo R ahora nuevamente y lo que voy a hacer es copiar un poco el código del ejercicio número 2. La diferencia que con este voy a ocupar, yo creo que es la misma cosa. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Voy a copiar todo el código y la única diferencia es que voy a elegir acá las variables que quiero y no voy a tomar todas las variables, ¿ok? Un segundo. Opa. No dicho más. Voy a copiar aquí el código y voy a repasar el código entonces. No sé si la idea es que entender bien que esto es muy sencillo, no es muy difícil. Lo que hay que entender es justamente qué hay detrás de esto. Ok, partimos con el ejercicio entonces, el ejercicio 10.1. Se llama solicitud de préstamos personales. Este es un ejercicio que tiene una base de datos. La base de datos tiene información sobre clientes de un banco. Es un banco en línea. Y los clientes toman préstamos personales, que se llama personal loan. Entonces voy a cargar la data se llama universalbank.csv. Estos son datos reales en principio también, no se preocupen mucho, pero el UTF pueden quitarlo o no. El UTF es simplemente para ver la codificación de las letras, es decir, cómo interpretan los acentos, cómo interpretan las variables tipo la ñ, etcétera. Y habitualmente uno coloca el UTF para aclarar que esa es la codificación para que no salgan como una especie de cositas raras o cascaritas o cosas cuando uno carga la data. Por ejemplo, los acentos no lo toma bien, entonces uno se asegura con el UTF-8 que no pase esas cosas, ¿no? Entonces esto pueden ponerlo o no, da lo mismo. ¿Okay? El resto es lo mismo, ahora es una coma, está separado por, la separación es básicamente por punto y coma, quiere decir que este documento vendría de un documento Excel que tenía el banco en particular. Entonces esto es un CSV pero salvado a partir de Excel. ¿Okay? Entonces cargamos la data se va a guardar en banco y esta es la data en particular, ¿no? Tenemos, bueno, los ID que vamos a eliminarlo, no lo tengo eliminado, pero lo voy a eliminar ahora. ¿Por qué los ID hay que eliminarlo? Porque simplemente no me aportan, no es una característica de la observación, es simplemente un conteo y eso lo elimino. Entonces la primera variable la voy a eliminar. Esa es la primera cosa. Bueno, dentro de las variables están la edad, la experiencia, el income, es decir, los ingresos, dónde vive la familia, por SICOP en particular, hay más educación, etcétera, etcétera. La variable dependiente, acá, yo se las aclaro porque no está clara, evidentemente clara aquí, es personal loan, es decir, préstamo personal. Y en pocas palabras lo que hay que hacer, dado que yo tengo otras características, saber si el préstamo, le otorgo o no le otorgo el préstamo de acuerdo a las características que tiene el cliente, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características del cliente, de acuerdo a su nivel de educación, la cuenta de seguridad, online, si lo hace en línea o no, la toma del préstamo, etcétera, la tarjeta, si tiene tarjeta de crédito o no. Entonces, aquí lo que ocupamos es tratar de predecir si va a tomar un préstamo personal o no en general, ¿okay? Si se le otorga o no el préstamo personal dadas las características. Bien, entonces la data está cargada, pero aquí lo que voy a hacer es quitar un poco de variables, solamente me voy a concentrar en unas pocas variables, que van a ser online, credit card, personal loan, age e income. ¿Ok? No voy a tomar todas las variables que me están dando. Yo puedo ir cambiando las variables que quiero aquí arriba. Es decir, solamente voy a elegir esta en particular. ¿Bien? ¿Por qué lo elijo? Bueno, para probar con distintas variables, nada más. Yo solamente voy a probar con esta set de variables, pero ustedes pueden probar con otros. ¿Ok? Entonces partimos y ahora nuestro banco tiene solo estas variables. Tiene online, credit card, personal loan, age e income. Esas son nuestras variables en principio. Entonces, la variable que quiero predecir
está como, no está ordenada, está como el personal loan, pero da lo mismo en realidad. Cuando identifiquen el modelo, yo identifico quién es mi variable en particular. Bueno, ok. Ahora todos coloquemos setSit igual a 12, o simplemente borrémoslo, para que nos quedamos con 1, el que había arriba. Es decir, una vez que ya cargamos setSit igual a 1, nos queda fijo ese setSit. ¿Y esto para hacer qué cosa? Para que todos tengamos el mismo sampleo, el mismo sample. Nuevamente voy a tomar el 70% de la data. Voy a definir ahora entonces train data y test data. Voy a colocar el modelo. ¿Ok? Esto no lo necesito, lo voy a eliminar. Y voy a predecir eliminando la variable 3. A ver, ¿qué significa la variable 3? La variable 3 es 1, 2 y 3. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? En realidad, el sistema es tan inteligente en el sentido de que si ya tomé personal loan como variable dependiente, él va a tomar el test data justo sin esa variable, porque es la variable que hay que predecir. No la puedo ocupar como variable independiente o variable para predecir. Pero para asegurarnos, siempre le quito esa variable. Okay, ¿sí? Observen, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el ejercicio anterior, cuando hicimos predict, nunca le quité la variable dependiente a test data, igual funcionó. Ahora yo le estoy quitando la variable dependiente, acá -3, solo para asegurarme. Si no se la pongo, también va a funcionar. Pero vamos a ver otros clasificadores más adelante donde eso sí hay que hacerlo. Entonces eso es como una costumbre sana, eliminar la columna que corresponde a la variable dependiente, es decir, a la variable que yo quiero predecir a partir de las variables independientes. Entonces yo lo dejaría -3. No sé si me vamos a entender, ¿ok? Entonces con eso hago la predicción y ya está listo la predicción, ¿ok? Voy a quitar esto. ¿Qué es lo que es la predicción? En principio, repito que P tiene varias posibilidades. Una va a ser la clase, va a ser posterior, es la probabilidad posterior y calculada para cada una de las observaciones, y la X son todos los datos que hay dentro de, eso es lo que hace predict. Son todos los datos que estoy trabajando, en este caso, test data. Eso es lo que está guardado en X. Esas son las tres cosas. Bien, ok, entonces lo que vamos a hacer es hacer una tabla de confusión nuevamente, para saber cómo se comporta nuestro... en principio esto no es necesario, esto lo voy a quitar. Esto no lo necesito. Y acá en vez de esto voy a escribir P signo de peso class. Aquí hay que cuidarse si quité lo otro. Entonces con esto me va a quedar la tabla de confusión. Y vean ahora qué es lo que se obtuvo. Bien. Esto que está aquí abajo es el valor medio de cuántas veces coincidieron. Y esto me va a dar exactamente la suma de los elementos que están en la diagonal, que es donde coinciden, dividido por el número total, eso es lo que me da el valor medio. Entonces, esto es una forma de calcular la exactitud de mi modelo. Quiere decir que mi modelo este es aproximadamente del 90%. ¿Ok? Esto es aproximadamente el 90% de lo que da el modelo. Pero, sin embargo, la pregunta es, ¿cómo lo hará con la sensibilidad, con la precisión del modelo? Por ejemplo, la sensibilidad o la precisión del modelo para detectar la clase positiva. ¿Cuán preciso es detectando la clase positiva? ¿Cuál es la clase positiva en este caso? La clase 0. Es decir, las personas que no obtienen su préstamo o el préstamo personal que están solicitando. Veamos la tabla un poquitito brevemente sobre la tabla, porque justamente hay muchas preguntas y ustedes se pueden, digamos, utilizar la tabla para digamos, usar lo que hicimos en la presentación para explicar los criterios, ¿no? Veamos, acá me doy cuenta de varias cosas mirando la tabla. 0 significa que las personas no adquirieron su préstamo, dado las características que tenían, no adquirieron su préstamo. Eso es lo que significa 0. ¿Cuántas veces le achunté a esas personas? Le achunté 1284 veces, las predije como 0, y 69 las predije como 1. Es decir, con las características que tenía, igual mi clasificador las interpretó como que sí habían obtenido su préstamo. Entonces, por lo tanto, se equivocó 69 veces en general de la suma de estas dos. Sin embargo, aquellas personas que sí realmente obtuvieron, ¿ok? Hice lo mismo que usted y ¿qué cosa no me da los mismos valores? Pregunta, y no sé si cargaron el setSit para que dé los mismos valores, tienen que hacer, volver a cargar setSit 1. Ya, este es setSit 1. Bien. Con ese que estamos trabajando. Se hace una sola vez nomás. A ver, un segundito, si quiero lo pongo acá antes de hacer el sampleo.
Lo puedo colocar acá y ustedes vuelven a cargarlo y vuelven a hacer, no sé si yo lo hice, vamos a saber, hacer la tabla. Hice eso. ¿Le da esos valores o no? Creo que fui yo el que no puse set igual a 1. ¿Sí? Eso es. Fui yo el que no puse set igual a 1. Bien, ese 7 entonces igual a 1 me produce esta es la exactitud del modelo, 90.6 o casi 91. Pero como le estaba diciendo en el modelo, este modelo lo hace bastante bien para predecir la clase 0. Es decir, para predecir aquellos clientes que no van a obtener su préstamo personal debido a sus características. Sin embargo, aquellas personas que sí obtienen el préstamo, nos equivocamos muchas veces en particular. De hecho, nos equivocamos 73 veces en la predicción. Quiere decir que la sensibilidad a la otra clase, es decir, a la clase 1, no es muy alta de mi clasificador. Entonces hay que cuidarse porque uno puede decir, ya, 90% es una muy buena exactitud, pero no es cierto porque en realidad hay problemas con detectar a la clase 1. ¿Ok? Ahora, esto puede deberse no necesariamente al clasificador. ¿A qué puede deberse en particular? Si ustedes se fijan, en la clase 0, si ustedes, por ejemplo, vamos acá arriba y en el modelo escribimos modelo prior, ¿ok? Y calculamos los prior, me doy cuenta que hay un problema un poquito más o menos serio, que las probabilidades a priori de caer en la clase 0 son muy altas comparativamente con la probabilidad a priori de caer en la clase 1. Quiere decir que dado que yo tengo una observación, tengo mucha probabilidad de colocarlo en la clase 0 en lugar de la clase 1. Y eso se debe a que está desbalanceada, mis datos están desbalanceados. Hay muchos clientes en la clase 0 comparativamente con clientes que están en la clase 1, porque hay muy pocas personas obteniendo su personal loan de acuerdo a estas características o a sus características. Entonces ese es un problema siempre, y no es necesariamente el clasificador, sino que definitivamente las clases son desbalanceadas. ¿Qué es lo que no entendí? No es lo mismo valor, pero fue 1,1. Me da 18. ¿Qué significa 18? No sé. ¿Qué es lo que le da 18? ¿En dónde? ¿El 1,1? El 1,1, claro, en la tabla de confusión, en el 1,1, donde usted tiene 64, a mí me dio 18 con el mismo set sheet. Con el mismo set sheet. Ups, eso es... Y de hecho en el ejercicio anterior también tuve una pequeña diferencia. Ya, y colocaste set sheet igual a 1 igual también. Sí, no, todo lo mismo. Puede Ya. ser la versión de R también, ¿no? No necesariamente, pero podemos hacer los computadores. Yo estoy trabajando en un Mac, no sé si a todos les da más o menos lo mismo, y siempre hay alguna diferencia, pero en este caso te dio ¿cuánto? 18 aquí arriba y te dio mucho más del 1. No, en el 1,1. Disculpe, del 1,1. Quiero decir, no, perdón. En el 2,2, abajo, en donde usted tiene 64, obtuve 18. Ya. En el 1,1 obtuve 1229 y bueno, los otros datos se reparten en el... Bueno, en general, te digo, en general no es un problema. El problema es que se hubiesen dado datos muy disímiles, en el sentido de que, por ejemplo, se hubiese invertido las tendencias. ¿En qué sentido las tendencias? Que acá yo me dé 73 y aquí arriba me dé 64, ¿no? Es decir, eso sería un poco más extraño. Eso se debe a que el sampleo que está ocurriendo en tu computador es distinto al mío. A pesar de que coloquemos set igual a 1, no es infalible. En principio, incluso va a depender del modelo de computador. Pero, en general, ahora cuando apliquemos Confusion Matrix, lo que hace ese comando es que hace muchas veces este sampleo y te calcula el rango a un 95% de confianza en que está nuestra exactitud y las otras mediciones. Porque en general uno lo que debe hacer es hacer un modelo que no va a depender del sampleo que hagas, digamos. Entonces, y el sampleo nosotros podemos tener alguna diferencia, pero el desempeño del clasificador debe ser más o menos parecido, debe tener las mismas características aproximadamente, ¿sí? Con cierta confianza, con un 95% de confianza. Hagamos lo siguiente, coloquemos ahora Confusion Matrix que yo tengo por acá, nada de esto lo voy a ver un momentito, voy a ver solamente Confusion Matrix, ¿dónde está? Ok, voy a copiar esto mismo, pero voy a modificarlo para nuestra data. Y ahí nos debe dar algo parecido a todos, no la matriz de confusión,
sino nos va a dar más o menos los intervalos en que tienen que estar las precisiones, etcétera, etcétera. Ok, acá quién sería Confusion Matrix, test dato, P class, eso está bien. Y nuestro, acá sería, un segundo, no recuerdo cuál es el valor, esto es personal loan, ¿no? Ah, ok, está bien, está bien, está bien. Eso está ok. Calculemos la Confusion Matrix a partir de acá. Ups, nuevamente tengo problemas. Ah, segundo. Un problema aquí. Probablemente todos tenemos la misma cosa, ¿no? Te repito, este comando es un poquito mañoso, ¿no? Bien. Hagamos lo siguiente, algo que no hice. Qué raro. Un segundo nada más, un segundo. Voy a volverlo a correr. No sé si a todos les dio ya usando Confusion Matrix. Eso es. Claro, que yo no lo había corrido. Ya. Chicos, ¿se le da más o menos parecido? Me refiero a que ya lograron correr el Confusion Matrix este. ¿Sí o no? Ya, observen lo siguiente. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bien, entonces, lo que yo estoy mirando aquí ahora es que la Confusion Matrix, cuando yo aplico este comando, que es exactamente lo mismo que usar tabla, la tabla que estábamos trabajando aquí arriba, o aquí abajo ahora en este caso, porque lo cambié, el asunto es el siguiente, es que me da una accuracy del 0.90 también, pero me dice que esa accuracy está entre el 0.89 y el 0.92. En esa es la accuracy que me da, con un 95%. Entonces, no importa el sampleo que vayan a hacer ustedes, la accuracy debe estar incluida en ese intervalo. Entonces ahí sí no es exacta la exactitud, porque va a depender del sampleo. Pero lo que sí vamos a decir es que en el 95% de los casos en particular, nuestros valores de exactitudes van a estar incluidos en este intervalo. O sea, y eso es lo que te da este comando, que es un poquito más potente que escribir solamente la tabla. Para que se entienda, cuando nosotros escribimos esta tabla aquí abajo, o esta tabla de confusión, esa tabla está hecha únicamente para nuestro set city, es decir, para nuestro sampleo. Pero si yo tomo muchas veces este sampleo y hago lo mismo, entonces lo que me está diciendo el programa es que no importa cuántas veces lo haga, mi exactitud va a estar entre el 0.89 y el 0.92 aproximadamente, con un 95% de confianza. Eso es lo que significa este programa. Adicionalmente vemos varias cosas acá. Por ejemplo, la sensitividad es muy alta. ¿Qué significa la sensitividad? Es la capacidad que tiene mi clasificador para extraer la clase positiva. En nuestro caso, la clase positiva, dado la forma en que está, de hecho aquí tú la aclaras, ¿no? Al final, la clase positiva la está tomando como 0. Entonces, la sensitividad es la capacidad de capturar la variable 0. Es decir, el label 0. Entonces, la capacidad que tiene es muy alta, 95%. Sin embargo, la especificidad, que es justamente lo contrario, es decir, es la sensibilidad, pero para capturar la clase 1, la clase contraria, es muy baja, menos del 50%. Quiere decir que no le achunto a estimar la clase 1 y le achunto muy bien a determinar la clase 0. Eso es lo que significa la especificidad. Uno lo puede ver también acá, digamos, con cuál es el Negative Prediction Value, muy bajo. La capacidad de predecir valores negativos, que en este caso es la clase 1, es muy bajo, mientras que la capacidad de predecir valores positivos es muy alta. ¿Entiendes? Eso es más o menos lo que en principio hace. Y el Balance Accuracy es la exactitud balanceada de la clase positiva, es decir, tomo la exactitud de la clase positiva más la clase negativa y lo divido por 2, y eso me da que es del 70%. Es decir, cuando yo aplico un clasificador como este, tengo que darme cuenta de que no siempre es muy bueno. Es decir, si yo lo utilizo en mi trabajo, supongamos que yo trabajo en este banco, lo que me voy a decir es que este modelo es muy bueno para capturarme quiénes personas no van a recibir digamos, su préstamo de personal. Mientras que predecir aquellas personas que sí obtienen su préstamo personal no me sirve para nada este modelo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de comentario que uno necesita hacer cada vez que hace algo como esto. ¿Okay? Bien, con esto terminamos el ejercicio y pasamos al otro ejercicio que es un poquito más complejo en el sentido de que hay que hacer más cosas, pero no es demasiado complejo y es el que les va a servir para el taller. ¿Okay? Bien, pasamos entonces rápidamente al ejercicio 3.
Ustedes pueden descargarlo nuevamente de Canvas. ¿Ok? De Canvas, acá voy a irme a Canvas nuevamente, comparto. Voy a donde dice módulos. Donde dice módulos. En módulo voy a tomar el ejercicio 3, acá ejercicio 10.3, y cópiense todo esto. Ese es el código. ¿Ok? Bien, esto básicamente es un taller, y lo que van a hacer es algo similar con el taller que los dejo de tarea. En este caso es una comparación de regresión y de naive Bayes. No es comparación, sino que eso es aplicar a la misma data dos metodologías distintas de regresión y naive Bayes. Nuevamente, ahí le explico por encima, pero ahora lo hacemos con R. Lo voy a hacer con R en particular. Pero nuevamente cargo mis paquetes tal y cual. Coloco mi set de trabajo, ahí no hay ninguna diferencia. Pero aquí está la explicación de la data. ¿Okay? Esta es una data que yo creo que hemos ocupado, que se llama Boston, ya creo que ocupamos en regresión. Y por lo tanto, la regresión no me voy a enfocar en regresión lineal, sino simplemente en este modelo LDA. Y básicamente la data corresponde a precios de casas en Boston. Y los precios van a ser predichos en dependencia de una cierta cantidad de características, como las que están acá, como la tasa de criminalidad per cápita, la proporción de terreno residencial, la proporción de acres comerciales no relacionados que estén ahí como business, la proporción de business, si tiene vistas al río Charles, qué sé yo. O sea, aquí hay una serie de variables. Una de las variables más importantes es básicamente, bueno, la variable dependiente es esta variable, Hunts Value, que es el valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios en miles de dólares. ¿Cuánto vale la variable? Y uno quería predecir es la variable. En principio, esa variable es predecir los valores. ¿Ok? Bueno, aquí hay una serie de otras variables, en principio, que son las variables que corresponden a esta base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ir a R a tratar de correrla. Y la idea es responder justamente las preguntas. Hay preguntas para regresión, que yo no la voy a hacer ahora, ustedes la pueden hacer. Y hay preguntas para el LDA, que sí las que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Esa es la que vamos a hacer. Y la idea es que, ¿por qué hacemos dos cosas? ¿Por qué hacemos regresión y hacemos LDA? Son dos aspectos fundamentales dentro del curso. El primero hace predicción. La regresión hace predicción de valores. Y el segundo aspecto es LDA, hace clasificación. Entonces, para hacer la clasificación, no puedo ocupar la variable precio, porque la variable precio es una variable continua. Y les había dicho que para que funcione esto, tengo que tener clases, y las clases son discretas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una partición de mis datos en precios bajos, precios medios y precios altos. Y voy a clasificar mis casas de acuerdo a esos tipos de precios, medios, bajos y altos. Entonces, el LDA no lo puedo ocupar para predecir, repito, una variable continua, como son los precios, pero sí lo puedo ocupar para hacer una clasificación en medios, bajos y altos precios en general. Entonces, a partir de la data continua, lo que hago es una partición de mis datos en tres clases distintas. ¿Ok? Y eso es lo que hay que incorporar dentro de este tool de herramientas. Es decir, yo te puedo entregar una dataset y te pido que utilices clasificación. Pero si mi variable dependiente es una variable continua, lo único que puedo hacer es regresión hasta el momento, porque es continua. Sin embargo, si yo hago una partición de mi variable, me fabrico mis conjuntos o mis clases donde voy a ubicar o voy a clasificar los precios de las casas. ¿Okay? Y en eso consiste, en este caso, el taller en particular. Y después, por supuesto, responder a las preguntas que están aquí abajo, que son las preguntas, explicar los resultados, haga la predicción, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos eso, tratemos de hacerlo. Nos quedan 20 minutos para hacerlo, creo que no de más, porque ya está el código y lo que hay que hacer es entenderlo. Vamos entonces a RStudio y voy rápidamente a este conjunto. Déjenme voy a copiar el código, ustedes pueden hacer lo mismo, pegarlo acá, lo voy a pegar como otro ejercicio. Estoy pegando lo mismo que tienen ustedes acá, pero me interesa darme cuenta de muchas cosas. O sea, lo primero que voy a hacer es cargar, los paquetes ya los tengo cargados, ¿no? Lo voy a cargar nuevamente y voy a cargar Boston en particular.
Recuerden que ustedes tienen que haber descargado Boston y tener Boston en su ¿cómo se llama esto? En su carpeta de trabajo. Bien, entonces cuando hago head, me doy cuenta que Boston no tiene los nombres aquí arriba, ¿no? ¿Ok? Lo que voy a hacer, lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña limpieza de los datos y una transformación de la data sin mayor explicación. Les voy a simplemente a transformar los datos para que funcionen bien. Esto no van a tener que hacerlo con el otro taller, esto es solamente para este, no van a tener que transformar los datos. Aquí los transformamos para que mejorar el modelo, ¿ok? De hecho, me voy a ocupar de eso un ratito más en otras clases, pero no ahora. Ahora simplemente vamos a transformar los datos. Repito, le peguemos los nombres a la data. ¿Sí? Ya le pegamos los nombres a la data, es decir, cuando hacemos head, los datos ya vienen con sus nombres. O sea, inicialmente no tenían los nombres, ahora ya tienen los nombres, las variables arriba. Esa es mi primera acción. Eso fue lo que hice acá. La segunda acción es que voy a convertir, si ustedes se fijan, la variable river, que significa estoy frente al río Charles o no, está con ceros y unos. Yo lo voy a cambiar por no y sí. Bien, eso es otra forma de cambiar la data para mejorar la aplicación después. Para que no la tome como numérica, sino que la tome como categórica, por eso la escribí como factor, ¿no? Entonces lo que dice es, en la columna 4, que corresponde a river, las etiquetas las voy a cambiar como no y sí. Es decir, los niveles 0 y 1 los voy a transformar en no y sí. Eso es lo que significa este código. Hay veces que yo puedo cambiar los niveles. Recuerden que había lugares donde yo tenía good o bad, qué sé yo. Bueno, este comando acá es importante cuando ustedes quieren cambiar los niveles de las variables. ¿Ok? Eso es entretenido. Entonces se puede hacer bien. ¿Ok? Ahora, me di cuenta, y eso es algo que yo hice trabajando con la data, que hay un error en una de las observaciones, y este error yo lo reemplacé por 11.9. No les voy a pedir eso en la data a ustedes, simplemente porque me daba un error a mí en los cálculos. ¿Bien? Entonces voy a reemplazar el 514 por 11,90. ¿Ok? Y eso. Y finalmente voy a colocar la variable 14 como numérica. La variable 14 es la variable de los Hans Value, ¿no? Entonces voy a colocarla como numérica para asegurarme que el valor sea numérico, ¿sí? Y eso lo hacemos con esto. Estos son lo que se le llaman los arreglos previos a la data. Siempre cuando uno tiene un conjunto de datos tienes que hacer arreglos previos. Es imposible que tengas una buena data limpia desde el primer momento, y las datas prácticas en la vida real no vienen nunca bien bonitas como tablitas o qué sé yo, sino que hay que hacerle arreglos. Muchos de estos arreglos son los que le vamos a hacer ahora aquí, que son estos que están acá, que voy a construir un nuevo conjunto de datos que se llama T-Boston-H, es decir, en vez de Boston House le voy a poner la data transformada. Y estas son transformaciones que le voy a hacer a mi dato. Aquí no voy a ahondar mucho en explicaciones, simplemente hagamos la transformación para que mis números queden un poquito mejor lo que voy a hacer es aplicarle logaritmo a algunas cosas, exponenciales a otras, es como para mejorar mi dato, para que mis datos predigan mejor, para tener una mejor predicción de mis datos. Eso es algo habitual que uno debe hacer con su dato cuando está trabajando con ellos. Entonces carguemos toda esta transformación. Al principio, ahora lo que hice fue cargar. No sé si me siguen, si no me dicen, digamos, debe estar funcionando todo sin ningún problema. Espero que funcione todo, ¿no? Eso es. Bien, ahora viene lo que yo les decía, que yo para poder ocupar un LDA o clasificación, debo separar mis datos en distintas categorías. Voy a separar en la categoría usando de acuerdo a los precios, y los precios están dados en la columna Hans Value. Para saber más o menos cómo están distribuidos mis precios, calculo los cuantiles, el máximo y el mínimo. Más o menos esto. Quiere decir que estos son más o menos los cuantiles. El 25% de la data no llega a 2.8. Recuerden que estos son miles de dólares lo que valen las casas, ¿no? En principio, o $100,000, creo que está, no me acuerdo exactamente. Tomemos esto como números simplemente referenciales en principio, ¿no? Entonces, el mayor caso posible, la casa que vale más cara, vale 3.91 en millones de dólares o lo que sea que valga este valor. Y la casa que tiene menos precio vale 1.6. Entonces, yo quiero hacer una clasificación en tres categorías: valores bajos, valores medios y valores altos. Y voy a usar estos números para hacer la clasificación.
Bien, en particular me voy a elegir cómo se hace una partición de la data, usando un comando que se llama cut o cut, que es cortar. Entonces, corta la data de Boston Values. ¿En qué puntos? ¿Dónde lo vas a cortar? Desde 1.5 hasta B van a ser los precios bajos y B va a ser ¿por qué 2.8? Porque 2.8 es el primer cuartil aproximadamente, ¿no? Entonces, por eso puse B igual a 2.8 acá. C sería aproximadamente 3, en alguna parte 3.3, porque para incluir el 50% de la media. Y después de C hasta 4, es decir, me va a cortar desde 1.5 hasta B, desde B hasta C y desde C hasta 4. Y con eso hago la partición de mis datos en 3 partes, en bajo, medio y alto. Y este es el comando que uno usa que se llama cut. Corta la data en los breaks o los puntos de corte son 1.5, 2.8, 3.3 y 4. ¿Y de dónde saqué estos cortes? Tratando de mantener más o menos una cantidad de datos de acuerdo a los cuantiles. Entonces, para eso me sirven los cuantiles para hacer una buena partición. Yo puedo manipular un poco más el B y el C para obtener más o menos la misma cantidad de datos aproximadamente. Ahora lo que aquí me di cuenta, y eso va si yo quiero calcular después que haga la partición, cuántos datos me cayó en cada uno, hago una tabla de la partición. Y lo que me dice que de 1.5 a 2.8 tengo 218 observaciones, aquí tengo 278 y aquí tengo 150. A pesar de que no están tan equilibradas, voy a dejarlo así porque me di cuenta de que los precios medios son mucho más que los precios bajos y altos. Por lo tanto, vamos a dejar las clases así. Esto son como si yo tuviese 3 cajitas, C1, C2 y C3, en lo que le explicaba anteriormente al principio de la clase. Significa que N1 son 118, N2 son 278 y N3 son 110. Esto me permitirá después calcular, o le permitirá al programa calcular cuántas observaciones tengo en cada una de las clases y con eso calculo la probabilidad a priori de pertenecer a una de las clases. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Con esto ya yo distribuí mis datos en 3 cajas o en 3 conjuntos. C1, C2, C3, que tiene nombre en este caso bajo, medio y altos precios. ¿Ok? Y ahora lo que quiero hacer es construir un clasificador que me permita, dado que llegue una casa con ciertas características, ¿dónde la pongo? Esto va a tener precio alto, precio bajo o precio medio. ¿Bien? Eso es lo que hace LDA. Lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Para no tener que trabajar con estos números, fíjense que los números son con estos intervalos. Voy a llamar a este intervalo, le llamo intervalo 1, a este intervalo le llamo intervalo 2 y al 3. Entonces eso es lo que yo escribí acá. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Y ahora voy a generarle una etiqueta, una variable ahora dependiente, que va a tener va a ser bajo, medio y alto en dependencia de los intervalos. Esto podría no hacerlo. Si no hago esto, lo que hago es tomar el intervalo directamente y lo coloco aquí, ¿no? Este intervalo lo coloco acá y este intervalo lo coloco acá. Entonces, nuevamente voy a ocupar este comando de generar etiquetas a partir de los niveles intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. ¿Okay? Con esto genero ahora una etiqueta. Me doy cuenta de que tengo estos 3 intervalos nada más y se la pego al T-Boston. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo hago aquí un head de mis datos, tboston.h o t.h, me doy cuenta que al final apareció una etiqueta, medios y alto. Es exactamente el mismo procedimiento que habíamos hecho en el caso de los billetes. Le pusimos una columna al final, disculpe, una columna, pero en este caso dependiente del valor que está acá. Por ejemplo, 3.17 encaja como valor medio, pero 3.54 ya significa que la casa ya tiene un valor alto, un precio alto. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de colocar esta nueva etiqueta. Con esta etiqueta yo puedo hacer regresiones, pero con esta etiqueta yo puedo hacer clasificación. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora, esta variable la quiero desaparecer. ¿Por qué la quiero desaparecer? Porque esta variable es muy influyente. Porque con ella justamente dimos las etiquetas, ¿no? Nuestra idea es, si yo tengo las demás variables que no sean los precios, yo podría igual clasificar en medio, alto o bajo. No sé si me entiendes. Si yo dejo esta variable, el clasificador va a ser exacto, porque es una variable sumamente importante y buena,
que es justamente definir los precios medios como estos, los precios altos como estos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eliminar esa columna para no utilizarla dentro del clasificador, para no engañar al clasificador, porque el clasificador, si tiene esta variable, la tomaría como importante y las otras variables no le importa nada, digamos. Solo trabajaría con el precio. Por eso quitamos aquí la variable menos 14, que es la penúltima, la 15 es esta, ¿ok? Para generar nuestros datos que vamos a usar como clasificación. ¿Okay? Listo, hacemos esto y ahora ya tenemos listo nuestro problema. Ahora no hay que hacer nada más que lo que ya hemos hecho hasta ahora. Nuestros datos es separar nuestra data en 80 o 20, en este caso no 70, porque nos está pidiendo 80, pero es que exactamente repetir lo mismo. La misma cosa, solo lo que hicimos anteriormente es para volver a repetir la clasificación. En este caso todos coloquemos el SID 1, 2, 3, en vez de 1. Y hacemos el mismo procedimiento, salvo que acá yo no voy a hacer, ustedes pueden tener dos formas de resolver el problema. Uno es generar un sampleo, ¿ok? De la misma forma que antes. O otra, simplemente usar los comandos de caret, que en vez de generar una partición usando sample, lo que uso es create data partition. Es decir, este es un comando que hace lo mismo que el sample, ¿ok? Pero que está incluido dentro de caret. Voy a ocupar ese en lugar del otro. Acá le voy a agregar 80, si fuese 70%, escribiría 70, aquí 80. ¿Bien? Y este es datos label. Ahora genero los datos de entrenamiento y los datos test, ¿ok? ¿Bien? Y esto no lo necesito, voy directamente a fitear. Como yo utilicé una partición de mi datos usando caret, en vez de usar LA, caret utiliza el comando naive Bayes. LDA utiliza clar y naive Bayes lo utiliza caret. Repito, es exactamente lo mismo. Ustedes pueden tener dos opciones, una u otra, o usar LDA o usar naive Bayes. Si usan naive Bayes, tienen que tener caret instalado o llamarla a la librería caret, pero si usan LDA, tienen que llamar a clar. Una de las dos y es exactamente lo mismo en principio, ¿ok? Entonces acá lo voy a llamar, de hecho voy a llamarlo así igual en vez de usar esto. Y en vez de llamarlo modelo, le llamo fit. Estoy fiteando mis datos, estoy haciendo un match con mis datos. Y nuevamente hago la predicción, aquí lo voy a guardar en prediction, voy a predecir usando fit sobre mis datos text menos el 14 para asegurarme de que no tome mi variable, la última variable que sería justamente la clasificación. Entonces hago esto, un segundo, y esto no me preocupo por este mensaje. Es una de las cosas que quiero aclararle. Va a haber un mensaje de warning por una razón simple. Puede ser que en algunas observaciones el clasificador no sea capaz de determinar una probabilidad lo suficientemente grande a posteriori. Eso ocurrió en este ejercicio con la observación 34 y con la observación 74. No fue capaz de capturar una probabilidad alta para ninguno de los dos casos. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Es que la probabilidad es casi cero para cada uno de ellos y no pudo capturar en general. Pero para el resto lo hizo bien. Por lo tanto, voy a olvidar este warning message, este mensaje de advertencia. Y cuando me preocupo, cuando no lo haga para ninguna observación o cuando este mensaje aparezca con muchísimas observaciones, significa que el clasificador no logró hacer su trabajo para la mayoría de ellas. Quiere decir que de todas las observaciones que hubo, de las 506 observaciones aproximadamente, el clasificador no lo hizo. Ok, profe, me salió un error en predict naive Bayes, not variable name used to budget fund. Okay. Sí, profe, es que en lo que subió aparece predictions, predict fit, dataset y concatena del 1 hasta el 8. Ah, ok. No aparece usted. Elimina, exactamente, sí, por favor, elimina del 1 hasta el 8 porque está mal eso. Sorry. En realidad, del 1 hasta 8, no sé, algo se me escapó ahí. Sorry, corrijan eso. Porque del 1 hasta 8 significa que solamente estoy tomando 8 observaciones y eso es muy malo. Tengo que tomar las 500 y tantas que hay. Por favor, entonces, arreglen esto a menos 14, nada más. No me acordé, cuando escribí, estaba jugando un rato con la data y se me fue, por favor, se me pasó. Arréglenlo a menos 14
porque fíjense que lo que estoy escribiendo ahí era que fuésemos de la columna de la 1 a la 3, creo que era, si mal no recuerdo, y las filas desde el 1 hasta la 8, por lo tanto era malo, eso no funcionaba muy bien en principio. Yo quería probar hasta cuándo el clasificador era capaz de trabajar con observaciones. Por favor, esto significa que solamente ignore la columna menos 14 y que tome todas las observaciones posibles para poder hacer el trabajo. Eso, por favor, arréglenlo. Hay algo ahí que se me escapó. Debe funcionarles ahora y ahí me dicen si me pueden asegurar. Bien, estupendo, funciona. Ok, entonces hago esto y Confusion Matrix. Y aquí tengo la matriz de confusión. Evidentemente ahora tengo 3 clases, por lo tanto mi matriz de confusión está dada ahora de esta forma, ¿no? Lo que está en la diagonal 20, 35 y 20 son para todas las clases las veces que le achunté y lo demás son error. Por ejemplo, en las observaciones que tengo, bajo, 20 veces lo predije como bajo y 3 veces lo predije como medio. ¿Ok? Entonces, es una... me dice que lo clasifica bastante bien los precios bajos, ¿no? En principio, ¿no? Los precios altos, vemos los precios altos de las 22 casas que habían con precios altos, 20 las predije bien y me equivoqué en las otras 2. Sin embargo, en el caso de los precios medios, me doy cuenta que ahí me equivoco más. 35 bien lo hice bien y 12 más 8 lo hice mal. 20 veces me equivoqué. Y eso se debe a que en los precios medios hay mucha más variabilidad, en principio, ¿no? A pesar de haber más datos ahí, en la zona media, hay mucha más variabilidad de precio y de variantes entre... Evidentemente, las casas que valen más van a tener, ¿qué cosa? Más piezas, más metros cuadrados, más características buenas, y es fácil de determinar cuando una casa vale más. Cuando una casa vale menos o muy bajo, también es relativamente simple. O sea, las piezas más chiquititas, la que menos cuartos tenga o menos piezas, pero cuando es medio, hay mucha amplitud de posibilidades. Y por lo tanto, ahí el clasificador se equivoca más. O sea, los precios más o menos medios, hay muchas casas que tienen más o menos piezas, más o menos metros cuadrados, entonces le cuesta un poquito más clasificar. Así todo, clasificó 35 bien y 20 mal. La accuracy, la exactitud, es del 75%, y la accuracy va a variar entre el 65 y el 83%. Más o menos esa es nuestra variable. Veamos un poquito la sensitividad de la clase. ¿Cómo se entiende cuando tengo 3 clases y no 2? Cuando son 2 relativamente porque tengo clase positiva y clase negativa. ¿Qué es la sensibilidad? En principio, la sensibilidad, yo calculo la sensibilidad para cada una de las clases. Esto es cuán sensible es mi clasificador para extraer la clase baja de todos los bajos que existen. O sea, de todas las observaciones bajas, yo en el 86% de los casos la capturo bien. ¿Bien? En el caso de alto, en el 90% de los casos, cuando tengo todas las clases, supongamos que tengo todas las clases, toda la clase de casas que están en alto, yo le aplico mi clasificador. ¿Qué es lo que hace el clasificador? En el 90% de los casos le achunta. ¿Bien? ¿Cuándo no le achunta? ¿Cuándo está mala la sensibilidad en los medios? Es decir, de toda la cantidad que tengo yo de posibilidades, en el caso medio, yo solo le achunté al 63% de los casos. Igual sigue siendo mayor a 0,5. ¿Qué significa eso? Que no es lanzar una moneda, sino simplemente ahora tengo un 60% de probabilidades un 63% de probabilidades de achuntarle a encontrar dentro de los medios, extraer justamente las casas que tienen precios medios. ¿Okay? La especificidad es como lo contrario de la clase de la sensibilidad. Es decir, ¿cuál es la capacidad de capturar todo aquello que no sea bajo? Me da 0,88. Es decir, y acá, ¿cuál es la capacidad de capturar todo aquello que no sea medio? Me da 0,91. Quiere decir, la especificidad es la clase contraria a lo que yo estoy capturando. En particular, si yo estoy hablando de medio, significa que capturar lo que no es medio lo voy a achuntar en el 91% de los casos. ¿Se entiende, no? Entonces, que contrasta con la sensibilidad de capturar lo que es positivo. No sé si me estoy haciendo... profe, ¿eso sería como equivocarme o no? No, es que el clasificador se pone lo siguiente. Yo me paré en medio, ahora en medio.
Entonces yo divido mis clases en medio y todo lo que no sea medio. La especificidad lo que me dice es cuán bien lo hago con todo aquello que no sea medio. Lo hago bien en el 91% de los casos. Mientras que la sensibilidad se concentra en hacerlo bien dentro de los medios. Es decir, si yo tengo los medios, yo solo voy a capturar el 63% bien de los medios. Mientras que voy a capturar el 91% de todo lo que no sea medio, lo voy a capturar bien. No sé si me hago entender. O sea, especificidad se refiere a la clase contraria a donde yo estoy parado. En este caso, si yo me paro en medio, lo voy a hacer en el 91% de los casos. O sea, es bueno capturando todo lo que no sea medio. Y malo capturando todo lo que sea medio. Entonces, sensibilidad, ¿cuán sensible es el clasificador a capturar una clase en particular? En este caso, es muy poco sensible, 63%. Mientras que, por ejemplo, si me paro acá, observen qué es lo que, si yo me paro en la especificidad del alto, me está diciendo que todo lo que no sea alto yo lo capturo en un 84%. Eso incluye los medios y los bajos. O sea, todo lo que no sea alto, yo lo puedo capturar en un 80%. Todo lo que no sea medio, lo capturo en un 91%. Y aquí es al revés. Todo lo que sea alto lo capturo en el 90%, todo lo que sea medio lo capturo en el 63% y todo lo que sea bajo lo capturo en el 68%. Esto es como la clase contraria, la especificidad es la clase contraria. Como hay dos clases más, entonces es la especificidad, es la sensibilidad de capturar lo otro. ¿Entendió? Eso es más o menos la idea. Eso lo puedes ver también con los Positive Prediction Values y los Negative Prediction Values, que básicamente se repiten son muy parecidos, ¿no? En general los valores. ¿Ok? Entonces, en general, aquí está la accuracy balanceada de capturar cada una de ellas. Y yo les voy a pedir siempre que me expliquen sensitividad y especificidad para los casos, fundamentalmente, junto con la accuracy y el porcentaje, digamos, de confianza en general ahí. Ok, creo que me pasé 4 minutos. Cualquier cosa, yo voy a dejar abierto ahora el taller. El taller todavía no estaba abierto, lo voy a publicar al tiro. Y tienen hasta el lunes a las 12 de la noche para hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso que acabo de mostrar ahí, más o menos. Salvo, es muy sencillo, salvo que no hay que hacer la transformación que puse a la data. O sea, no hay que hacer esos logaritmos exponencial que yo le puse a la data, eso no hay que hacerlo. Solamente responder a las preguntas que están ahí y correr esto más o menos. Entonces tienen tiempo para hacerlo. No se relajen, pero no es tan difícil hacerlo, ¿ok? Eso es todo. ¿Alguna cosa? Estaríamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Ok. Chao. Yo tengo una duda. Sí, dale. Con el ejercicio de 1, no me pudo correr la Confusion Matrix. ¿Cuál ejercicio? 10.1. El 10.1, el segundo, el de la solicitud de préstamos personales. La solicitud de préstamos personales, ya. ¿Y dónde está eso? Dame un segundo, lo corrí por aquí arriba, creo que está. ¿Qué es lo que...? Ahí está. Primero, chicos, si alguien quiere desconectarse e irse, estupendo, no hay ningún problema. Yo aclaro esta duda aquí en particular, ¿no? Ok, parémonos acá en banco, por favor, si lo tienes ahí. Y carguémoslo, sí. y ve si funciona el head primero. Un segundo que tengo que borrar lo anterior. ¿Lo borraste? No, ahora sí. Ya sí corre. Si escribo banco, escribo head y por favor ve si tienes ahora, si te sale head aquí tal cual como está acá más o menos. Experience Incomecito. Ya, eso es lo que quería saber si efectivamente. Ya, lo segundo, vamos a ver en qué parte no funciona, que es lo que quiero saber. Ahora, banco personal, acá... lo que voy a hacer es agregarle una columna al final, ¿no? Creo que esa no la tengo, a ver. Después de head aparece banco, esa no la tenía. Ya, es que hay que convertirla a factor, si no va a dar error. Es decir, después, esto no da error, por ejemplo, ¿dónde va a dar error si no hago esto? Va a dar error aquí donde llamemos a Confusion Matrix. O sea, cuando llamemos a matriz de confusión, va a dar error ahí si no haces esto que está aquí. ¿Lo escribiste? Lo escribí. Ya, ok. Entonces, lo que hacemos es cargarlo. Ahora separamos nuestras variables, la que vamos a ocupar, head, y ahora tengo simplemente online, credit, personal loan, y hecho. Pero este valor que estaba acá, como tenía ceros y unos,
lo interpretaba como numérico. Y yo lo quiero que lo Claro. interprete como factor y por eso como categórico, como variables categóricas, no numéricas, ¿no? Y por eso lo obligué aquí arriba como factor. Si no escribes eso, hay error después, ¿no? ¿Ok? Entonces, set seed 1 para todo lo mismo, train, test. Dime en alguna parte donde no te funcione y debe salirte algo parecido a esto. Dime alguna parte donde no te funcione. Ahí está. Era Esa línea. el cambio a factor. Claro. Claro, lo que pasa es que en general el problema está aquí, y ahí termino, que el problema está acá, porque estás colocando pClass, que es una clase factor, como una clase Loan, que era una clase numérica. Entonces daba un error porque decía, uno es factor y otro es numérico, no los puedo comparar. ¿Entiendes? Profe, ¿y P-class siempre va a ser factor? ¿Disculpa? Sí, cuando es categórico, Entonces, repito, como estamos trabajando con clasificación, lo mejor es convertirlo a factor, no a numérico, porque numérico serviría una regresión lineal. ¿Sí? Para poder, si nuestra variable dependiente es numérica, utilizo regresión lineal. Pero cuando es una variable de tipo categórica, debo convertirla a factor para que sea así. Entonces, para asegurarte de que lo demás funcione y no tener más errores, asegúrate de que la última variable o la variable, digamos, dependiente sea factor. profe, y hace otra forma como tal vez de desarrollarlo sería crear otra columna con que tuviera, no sé, nombre sí y no, a lo mejor. Nada que No, ver. sí, puedes cambiar como sí y no, pero da lo mismo en general porque a la larga tú puedes hacer eso, puedes hacer directamente como hicimos como por ejemplo acá. Claro, una onda así. Esto, acá. Haciendo esto, Ujú. lo puedo cambiar la sí no y en vez de convertirla a factor, digo que dame los niveles, aquí escribo la columna que quiero convertir a factor y le digo los niveles que quiero sí o no. Eso. Entonces, usando Ya, este comando también puedes resolver el problema fácilmente. Eso. Ahí puedes cambiar los niveles también. ¿Ok? ya, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, ¿de qué? Chao, nos vemos entonces.